buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, espectadores y amigos que cada semana se acercan a esta pequeña pantalla, a este encuentro, a esta cita con nuestros personajes populares en la soledad de este programa. Pretendemos tener un vis a vis, un encuentro casi íntimo con nuestros personajes, para sobre todo intentar y pretender conocer un poco más esa vida peculiar y particular de cada uno de nosotros. Hoy tenemos el encuentro, y vuelvo a reiterar, yo diría que con la continuación, con el tesón, con la valentía, con la permanencia y el arrojo de una mujer, yo creo que sumamente valiente, que ha sabido dar a la vida un sentido especial. Ha sabido sobre todo volcarse y sobre todo espiritualmente entregar lo que ella ha creído conveniente allá donde ha estado vinculada a lo largo de su experiencia y de su vida. Doña Elvira Castilla del Pino, muy buenas noches y bienvenida a Televisión San Roque. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, y muy agradecida por todas esas palabras de elogio que me prodigas, que no sé hasta qué punto son ciertas, pero en fin, de todas formas muy agradecida. ¿No es una mujer usted, disculpe, arrojada ante la vida, valiente? Bueno, creo que sí. ¿Sí? Creo que sí, que lo soy porque, en fin, he intentado por lo menos no demostrarlo, porque a mí la demostración no es una cosa que me he visto, sino simplemente he intentado desafiar muchas cosas que quizás no estaba preparada o no estaba tenía el suficiente conocimiento, que sin embargo he intentado hacer de la mejor manera posible. Pero señora, la mujer hoy en día en la sociedad no tiene el protagonismo que debiera. ¿Está usted de acuerdo con eso? Hombre, totalmente de acuerdo. Yo pienso que se han dado pasos, yo diría que incluso de gigante, si lo retroteo a mi época anterior, o sea, a mi vida de joven. Recuerdo la vida de mis padres o de todos los amigos, los padres de mis amigas. En ese sentido se ha dado pasos de gigante, pero de todas formas todavía para llegar a esa igualdad de oportunidades, no igualdad entre el hombre y la mujer, que somos dos seres biológicamente distintos, sino simplemente igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de consideración. Eso falta todavía muchísimo. Yo espero que en 2 o 3 generaciones, no creo que antes, desgraciadamente, se llegue a eso. Aunque en que no se divida el mundo, la sociedad o lo que sea, en hombre y mujer, sino personas que trabajan, que viven, que aman, que hacen lo que tienen que hacer. Doña Elvira, pero ¿no está usted de acuerdo con que también el fanatismo es malo? Y cuando una mujer, o alguna mujer, pretende incluso tener más que las posibilidades del hombre, ya se está sobrepasando. Es decir, ¿cree usted que el fanatismo en aquellas mujeres que pretendan tener ese fanatismo y protagonismo también se equivoca? Bueno, el fanatismo siempre es malo. El fanatismo políticamente, en ese sentido que dices tú, religiosamente, siempre es malo. Ese es lo que lleva incluso a la guerra que estamos viendo, el fanatismo nacionalista, todo el fanatismo siempre es malo. Pero yo no le llamaría fanatismo. Es que cuando, por ejemplo, empezaron las primeras mujeres, las famosas sufragistas inglesas, tan denostadas, tan criticadas, y sin embargo fueron las que abrieron camino, si no hacían una cosa que hiciera un impacto grande, pues no se hubieran tenido en cuenta la labor que hacían. Entonces yo creo que en las primeras épocas del feminismo tuvieron que hacer ese esfuerzo a aquellas mujeres, que vuelvo a decir, que nunca se le agradeceremos bastante, para ir consiguiendo, por ejemplo, el derecho al voto, que es el mínimo que una persona, para que sea considerada persona, puede tener. Doña Elvira Castilla del Pino, ¿su experiencia de mujer le ha valido profesional y socialmente para saber que hay importantes diferencias entre el hombre y la mujer? Sí, claro, muchísimas. Y además me ha valido para saber lo que acabamos de decir, que todavía el hombre no asimila el que una mujer pueda estar en igualdad de condiciones, que sus opiniones tengan el mismo valor, o más, por supuesto, que muchos hombres. Y eso me ha valido, lo sabía eso, pero vamos, me he cerciorado a través de toda esta mi última época de vida. Doña Elvira, ¿qué ha aprendido de la vida cuando está usted ya en una etapa, yo creo que serena y madura? ¿Qué ha aprendido de la vida? Bueno, he aprendido mucho, he aprendido a conocer a la gente, he aprendido a valorar, he aprendido a vivir en los 2 planos, porque, por ejemplo, nosotros, en mi época de infancia, de juventud, teníamos varios negocios del agua, una fábrica de harina y sobre todo el del agua, llevábamos nosotros, y entonces
que quiera que no, veíamos la vida a través de nosotras como jefes, como patrones de los que estaban a nuestro cargo, a nuestra disposición para los trabajos. En cambio luego, cuando ya me coloqué de secretaria, estuve trabajando de secretaria en Sotogrande sobre todo, o en el Colegio Los Pinos, pues vi con otros ojos distintos, en otro plano distinto la vida. O sea que me enseñó muchísimo, sobre todo esa mi vida de trabajo, mi época de trabajo, me enseñó muchísimo, más que incluso en ese sentido la vida política. La vida política sí me ha servido también para ver que, o sea, mis compañeros y todo, y lo digo tranquilamente porque siempre se lo he dicho a ellos, pues no, tenían allí un poco porque la cuota femenina había que cumplirla y tiene, pero nada más. ¿Por qué hay tanto No egoísmo? sabían apreciar todo el trabajo, toda la dedicación que algunas mujeres, no me refiero a mí, cualquier otra, tiene en el trabajo que se impone y no. Doña Elvira, ¿por qué hay tanto egoísmo en esta vida, en esta sociedad? Pues porque somos egoístas desde pequeños, porque nos hacen egoístas también, porque nos enseñan a ser egoístas. Vemos, por ejemplo, en esta época, sobre todo, eso es terrible, a los niños, que yo creo que deben ser objeto del mayor atención y amor del mundo, pero no darle todo. Ese niño no puede decir una palabra que los padres, los abuelos, los tíos y los amigos estén dispuestos a concedérselo. Entonces el niño se hace un egoísta que piensa que todo el mundo es suyo y yo creo que luego eso incluso es malo para ellos, porque los tropezones son más fuertes y más dolorosos. Esta noche con doña Elvira Castilla del Pino en el Centro Cultural Don Benito de San Roque, como cada encuentro, como cada semana, con nuestros personajes, con nuestros sanroqueños, con la gente que en el día a día, en el vivir cotidiano, imparten y comparten con nosotros no solamente sentimientos, sino también experiencia. Yo creo que, y ojalá lo consigamos, una de las metas de este espacio semanal, de este programa, pretende ser un encuentro con posiblemente nosotros mismos para que podamos conocernos aún mejor. Doña Elvira Castilla del Pino nació en el año 1920, en concreto el día 28 de julio, y menos mal que no fue el 18 de julio, porque sobre todo luego tendría que celebrarlo un día memorado, ¿no? Sí, pero fue también un día Importante. luego muy triste, porque fue el día 27 fue cuando mataron a mi familia y por lo tanto el día 28 fue cuando se enterraron. O sea que fue también un día trágico. Hablaremos también de ese espacio, de ese capítulo importante, creo que es súper importante, muy importante de su vida familiar. Doña Elvira fue hija de Pedro y de Emilia, la tercera de 4 hermanos, y nació en el mismo lugar donde prácticamente nacieron todos los hermanos Castilla del Pino, en el corazón de San Roque, en el casco urbano, el casco antiguo de San Roque, en el circuito histórico, digamos que yo creo que en una calle un tanto emblemática, en la calle Colón, número 18, donde pasó su infancia y su primera juventud. ¿Cómo le educaron a usted sus padres? Pues mira, yo creo que bien, muy bien. Mi padre, como casi todos los padres de aquella época, eran un poco severos, digamos, pero vamos, siempre tenían una inquietud grandísima porque tuviésemos conocimiento, que tuviésemos cultura, sobre todo. Yo creo que si mi padre hubiese vivido, nosotros hubiésemos también estudiado carrera universitaria, pero en fin, las circunstancias cambiaron al morir él. Yo tenía, me parece que eran, no sé si 13 o 14 años, cuando murió mi padre, me parece que eran 13, y en fin, y ya todo cambió. Pero de todas formas tenía una gran inquietud. Mi hermana Sara, que era la mayor, estuvo interna en Málaga en un colegio de monjas y después nos querían mandar a las demás. Lo que pasa es que ya él murió, en fin, y ya cambió toda la vida nuestra. ¿Y qué pasó cuando con esa edad, 13, 14 años, se muere un padre? ¿Qué sentía usted? Pues una orfandad muy grande. Además, enfrentarte por primera vez en la vida, nunca me lo he dicho en la vida, enfrentarte a la muerte. Y además, como estábamos allí en la casa, murió en mi casa y, bueno, entonces se dijo era bronconomanía. No sé si vamos, hoy yo lo hubieran diagnosticado otra cosa con los adelantos que hay, pero en fin, eso da igual el momento de la muerte. Pero en fin, él murió con todo su conocimiento y, en fin, fue terrible. ¿Cómo Además nos quedamos eso bastante jóvenes todos y mi madre viuda con los 4 hijos, el negocio del agua, la fábrica de harina, o sea, mi madre fue también una mujer muy emprendedora. ¿Cómo asimilaron esa ausencia en la familia? Pues eso, siguiendo para adelante, como hay que seguir siempre ante la muerte. Ante la muerte también hay que ser valiente.
saber que todos nos tenemos que morir y aunque es dolorosísimo, pero hay que seguir adelante.